saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Katiuska Saavedra. Viene a compartir la conferencia Practica la sabiduría de la observación. Katiuska Saavedra se dedica a acompañar a personas en sus procesos de vida mediante el coaching basado en un curso de milagros y como acompañante de bio-neuro-emoción, mediante la toma de conciencia, transformando un viejo dolor en amor, perdón y comprensión. Escribe y da charlas acerca de la conciencia de unidad, espiritualidad, bienestar y salud. Antes de dar paso a nuestra invitada, queremos informarte de la próxima gira de Esther Nguema organizada por Mindalia Giras. La coach especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información, puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras o entrar en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo, como siempre os digo, y hablar con nosotros, puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy. Al final de su conferencia las responderá amablemente. El funcionamiento, muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Katiuska Saavedra y la conferencia. La conferencia Practica la sabiduría de la observación, practica la sabiduría, es que lo tengo aquí, perdonar, la lengua se me traba, practica la sabiduría de la observación. Así que Katiuska, ahora sí, muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, John? Mucho gusto una vez más acá por el canal de Mindalia, así que feliz y lista para poder compartir con todos aquellos que se encuentran en este momento. Por cuando quieras, todo tuyo, muchísimas gracias. Gracias, John. Muy bien. Yéndonos al título, ¿no? de esta charla y qué fue lo que me inspiró en poner este título, la sabiduría de la observación. Nótese que no digo la sabiduría del conocimiento, ¿no? Y precisamente porque el origen de esta charla surge a través de la simple observación, como la mayor parte del tiempo nosotros vivimos automatizados y ni siquiera nos damos cuenta. No somos conscientes de nuestros pensamientos y ni del para qué actuamos como actuamos. Por ejemplo, tomando un hecho de la vida cotidiana, cuando alguien llega tarde a su trabajo y lo primero que hace es echarle la culpa al tráfico o que el despertador no sonó, y así podemos encontrar un montón de excusas, quizás verdades, pero al final de cuentas excusas. Y lo llamativo de todo esto es que el principal de los actores, que sería uno mismo, no se encuentra en la pregunta. Y eso es algo bastante llamativo y que solemos hacer muy a menudo. Nadie se pregunta para qué llegó tarde, ¿no? Y suena rara la pregunta, ¿para qué llegó tarde? Como si estaría incluido dentro de esa pregunta una premeditación de que yo también, una parte mía quiere que sea así. Pues bien, la forma en la que se maneja el inconsciente y se expresa a través de nosotros tiene unas características bastante graciosas, por así decirlo, ¿no? Muchas veces, quizás ante un simple hecho como este de llegar tarde a algún lado, uno puede hacerlo de manera inconsciente, claro está, para, por ejemplo, recibir atención, para que todos te vean cuando llegas tarde, ¿no? O para, al final de cuentas, que te despidan, ¿no? Porque una persona que lleva, no sé, me invento, un año trabajando y siempre llega tarde, hay algo más, ¿no? Entonces estaría bueno que uno se pregunte para qué llega tarde al lugar al que está yendo, en este caso el ejemplo del trabajo, para qué durante tanto tiempo sigo llegando tarde, ¿será que realmente me gusta mi trabajo? Nos invita a un lugar de reflexión, sobre todo para que nos incorporemos en las preguntas que hacemos, ¿no? Y bien, cuando hablo de la sabiduría de la observación, hay algo muy importante que me gustaría que pongamos algo de foco, ¿no? Y que la sabiduría se encuentra más en el proceso y no tanto así en la conclusión. Para poder observarse a uno mismo, es preciso tomarse un tiempo, abstraernos del mundo dual, por así decirlo, de lo que está bien o de lo que está mal,
Un sabio observador, juntando esas dos características, tanto al sabio como al observador, sabrá elevarse, pero no elevarse porque se encuentre más alto que alguien, no, sino todo lo contrario, sería una especie de sabio águila, ¿no? Si nos damos cuenta, el águila se eleva por lo alto y puede contemplarlo todo. Y la característica del sabio en este lugar es que no se posiciona. Y cuando hablo de no se posiciona es que evita los juicios. Y al evitar precisamente los juicios, te permite acceder a un silencio interior. Un silencio interior donde quizás vaya a escuchar ciertas respuestas que no le gusten, pero que sobre todo van a acercarle a su ser, a su razón, a su verdadero motivo para hacer las cosas. Cuando hablamos de la sabiduría y de la observación, es preciso que nos permitamos reconocer las diferencias entre el conocimiento y el saber, porque muchas veces se piensa que el sabio es sabio por tanto que conoce, ¿no? Pero no es precisamente lo que llega a suceder, porque el conocimiento no es precisamente sabiduría. La diferencia principal que hay entre el saber y el conocimiento es que el saber es inmediato, ¿no? El saber es algo que nos surge a nosotros de la certeza, lo sé. No tiene lugar a la explicación. Es algo que se vive en la experiencia, en el presente. Esa experiencia misma es vida, y esa vida está relacionada con este presente del ser que cada uno de nosotros somos. Mientras que en el conocimiento va la visión más enfocada hacia los resultados, ¿no? Caemos en el error de creer que el que sabe más es el que sabe hacer más cosas, y eso es un error, porque hacer más cosas es simplemente eso, hacer más cosas. Tener conocimiento de una multitud de, no sé, que uno haya estudiado un montón de cosas, que tenga 20.000 profesiones, 20.000 estudios. Claro, es muy válido, pero sin embargo, si eso no es aplicado en la vida diaria, solo se queda como simple conocimiento. No implica precisamente sabiduría. Mientras que en la sabiduría sí hay conocimiento, múltiples conocimientos, ¿no? Pero no todo conocimiento es sabiduría. Hablar de la experiencia, ¿no? Cuando uno está atravesando cualquier tipo de situación, ya sea difícil, o que nos guste o que no nos guste, cuando nosotros aprendemos a poner nuestro foco en el proceso, nos ayuda a desvincularnos un poco del fin, de la meta, de tal manera que si las cosas no suceden como nosotros esperamos, en lugar de querer correr a solucionar algo como si existiese un error porque no es lo que nosotros queríamos, la sabiduría nos invita a observar todo lo que nos ha pasado, observar el proceso detenidamente, sin juicio, permitirnos a nosotros mismos el saber qué siento durante ese proceso, cuáles son las herramientas que he podido llegar a obtener gracias a esa mi observación y a todo el camino recorrido. De tal manera que incluso cuando vivimos estas situaciones que no nos agradan tanto y que tildamos de erróneas, nosotros mismos tenemos la capacidad de poder dar valor a esos sucesos. ¿Y cómo le podemos dar valor a esos sucesos? Pues reconociendo el aprendizaje. No importa la situación por la que nosotros estemos pasando, así sea la más difícil, si nosotros logramos reconocer el aprendizaje, aunque parezca muy escondido, dentro de esa situación en apariencia conflictiva, pues vamos a descubrir un gran regalo, ¿no? Que nos va a poder servir para todos los días de nuestra vida, porque al convertirse en experiencia y descubrir ese regalo en un momento presente, pues eso nadie te lo quita. Esas no son lecciones leídas, ¿no? de memoria, no tiene nada que ver con eso.
es una invitación más bien al estar presente. La sabiduría siempre se lo encuentra en el presente. Cuando hablamos también del conocimiento, uno no se da cuenta que el conocimiento simplemente pertenece al mundo de los conceptos. De tal manera que cuando uno vive una experiencia, cuando la está viviendo, en ese momento es experiencia viva, ¿no? O sea, habla de experiencia, de lo que estoy sintiendo en ese momento. Pero cuando se termina la experiencia, por así decirlo, y trato de poner en palabras lo que ha sucedido, automáticamente entro al mundo de los conceptos. Esto no está ni mal ni bien, pero sí está bueno reconocerlo, que entro a ese mundo y conceptualizo una experiencia, ¿no? Entonces es de esa manera que nos vamos alejando de la experiencia en sí misma, creyendo que eso mismo me puede servir para algún otro momento en la vida. Y es un poco extraño la forma en la que nosotros vamos reaccionando ante los eventos que se nos presentan, porque la sabiduría de una experiencia está intrínseca en ese momento. No podríamos saber si eso mismo nos va a servir para otra experiencia. No lo sabemos porque ni nosotros mismos somos aquellas personas que vivieron eso, ni es el mismo momento, y quizás ni las implicaciones sean las mismas. Sin embargo, lo que tendemos a hacer es buscar información del pasado para tratar de entender un presente y saber qué es lo que tengo que hacer en un futuro, lo cual dista mucho de la coherencia, ¿no? Porque por un lado me quiero quedar en el cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, y eso simplemente pertenece al futuro, ¿no? No está presente. Entonces, esta forma de pensar en la que nos hemos acostumbrado tanto, en el de querer saber sí o sí una técnica para estar bien, sí o sí una técnica para evitar sufrir, etcétera, etcétera, nos aleja de la experiencia en sí misma, que es del presente, y literalmente nos despistamos. Es obvio que no vamos a poder encontrarnos en el presente, o porque nos vamos a la historia pasada, ¿no? O porque tratamos de encontrar las respuestas en un futuro incierto que ni siquiera se encuentra. Por otro lado, la sabiduría, para poder ser sabiduría, nos invita también a un lugar de ignorancia, no así de conocimiento. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo me creo que lo sé todo, ¿no? Yo me creo que lo sé todo, pues yo misma me puedo encajar en ciertos parámetros, de aquí a allá, según lo que yo considere que es sabiduría. Y al encasillarme dentro de algo, pues me evito tener más información de las cosas, evito aprender más, porque ya me creo que lo sé. Entonces, una característica muy importante para poder acceder a esta sabiduría interna que todos tenemos un sabio interno, una guía interna, a la que llamamos el sabio, ¿no? Pero para poder adquirir esa sabiduría, para poder escuchar esa voz interna, es preciso renunciar a nuestra opinión. Es preciso renunciar a que creo que sé qué es lo que está sucediendo. Porque aquello que yo creo que sé es simplemente un fractal de todo lo que está aconteciendo en ese momento. Es simplemente una parte muy chiquitita. Y que si yo me quedo enfocada en eso, pues no me va a permitir ver más allá. Por eso es que hago la comparación del sabio con el águila, ¿no? Ir más arriba de lo conocido, mucho más arriba, elevarse, no posicionarse en el juicio, ni malo ni bueno, para poder acceder a ese lugar donde uno puede encontrar las respuestas. Porque las respuestas no están afuera, las respuestas acerca de nuestras vidas, lo más lógico es que las encontremos en nuestras vidas, en nosotros mismos. Y sin embargo, algo nos pasa que nos encanta ir y preguntar a los demás, ¿no?
¿Y ahora qué hago? Sugiéreme qué es lo que puedo hacer, me puedes dar un consejo. Es muy extraño cómo creemos que otras personas pueden darnos un consejo acerca de algo cuando ni siquiera nosotros mismos entendemos qué es lo que nos pasa. ¿Cómo es posible que queramos que los demás nos entiendan cuando ni nosotros mismos nos entendemos? Mucho menos los otros van a tener las respuestas que nosotros mismos nos llegamos a escuchar de nosotros. Es bastante interesante comenzar a observar toda esta mecánica que tenemos de pensar, de actuar y de hacer. Sobre todo, muchas veces, de la incoherencia en la que envolvemos todos estos actos. El pensar en la sabiduría y que para acceder a ella tengo que renunciar a algo y asumir mi ignorancia, es como decir que tengamos un frasco. Imagínense que tenemos un frasco que está completamente lleno, es el frasco de la sabiduría. Según el ojo del observador, pues tendrá su interpretación. Habrá algunos que digan, ¡qué maravilla! Tengo el frasco lleno, ¡cuánta sabiduría! Sin embargo, si está lleno, pues no puede entrar más. Mientras que otro observador quizás pueda ver ese frasco lleno y esté dispuesto a aprender un poco más y diga, cuando note que su frasco se está llenando, pues lo vacío un poco o lo vacío por completo para permitirme nuevos aprendizajes, ¿no? Y no caer incluso muchas veces en la soberbia, que tanto conocimiento no puede llegar y caer en eso. Pues bien, hay algo súper interesante y que me encantaría compartir con ustedes, ¿no? Y es la atención versus la resolución. Cuando hablamos más de la atención, estamos hablando del observador, de que nuestra vida en este instante lo único que necesita es de nuestra atención, no de una resolución. Miramos nuestra vida como si fuese un error, simplemente porque no nos gusta lo que está pasando o porque no nos gusta lo que estamos viendo. Y al verla como un error, pues una vez más la encasillo, porque no me quedo viendo cuál es el aprendizaje, no observo, me quedo con la última palabra y me creo que eso que estoy viendo es únicamente eso, no me abro a nuevas ideas. El conocimiento muchas veces nos encasilla y es bueno practicar soltarlo. ¿Por qué? Incluso en una conversación con dos personas, ya sea un familiar, una pareja, un hijo, un padre, da igual, un amigo. Cuando creemos que tenemos la razón absoluta, nos condicionamos y nos obligamos de alguna forma a entrar en conflicto, porque no incluyo al otro, y yo la verdad es que no soy diferente del otro. Entonces, muchas veces el conocimiento puede ayudar a la división, aunque esa no sea su intención. Cuando el conocimiento, ¿no?, de inteligencia no está guiada por la sabiduría o por el amor, caemos en la soberbia. Y de ahí que salen también tantas guerras, ¿no? Hoy en día, todos luchando contra todos para ver quién tiene la razón y nadie queriendo torcer su brazo. Pues bien, para poder entrar, acceder a nuestra guía interior y a nuestra paz, es preciso renunciar a algo. Es preciso sí o sí renunciar a algo. Y ese algo es nuestra opinión de los hechos. Es muy importante que nos preguntemos ante cualquier aparente conflicto que se nos presente en la vida, ¿qué es más importante? ¿Si tener la razón o conservar en paz? Porque muchas veces nos metemos en guerras inútiles, nosotros mismos las creamos. Y eso es muy desgastante, perdemos mucha energía, nos cansamos, nos debilitamos y también desgastamos nuestras relaciones con los demás por el simple hecho de querer hacer valer nuestra forma de ver las cosas.
en los humanos, en cada humano, en mí, en ti. Hay algo que nos lleva a querer que el otro nos comprenda, bajo nuestros términos, claro está. Porque si no es bajo mis términos, pues yo creo que él no me comprende, o yo creo que ella no me comprende. Y es en este juego que las relaciones se tienden a volver pesadas, porque pongo en el otro la responsabilidad de comprenderme, o el otro pone en mí la responsabilidad de comprenderme. Y eso es mucho peso. ¿Qué tal sería que dos personas se junten a charlar, independientemente de la relación que tengan, pero que se junten sabiendo que ninguno necesita ser comprendido, pero ninguno? ¿Qué tipo de relación tendría una persona con otra que no necesita que lo comprenda? Pues siento personalmente que no habría conflicto. Habría un encuentro más sincero cara a cara con el otro, sin necesidad de enmascarar ni las acciones, ni los deseos, ni nuestras palabras. Cuando hago esta invitación a poder reconocer esta sabiduría en la observación, que habla del presente y no tanto así del conocimiento, es preciso también que reconozcamos en nosotros mismos estos arquetipos, ¿no? Que vendrían a ser el sabio, el observador, y uno nuevo que sale a la luz, que hace que el sabio pueda ser sabio, que es el aprendiz o el discípulo. Pues bien, vamos a entrar un poco a hablar en qué consiste cada uno de estos arquetipos para que podamos reconocerlos en nosotros, porque la verdad es que no hay nada que no tengamos ya en este momento. No hay absolutamente nada. Si nos abrimos a ese lugar de guía interna, a esa sabiduría interna, las respuestas van saliendo solas. Siempre que nosotros utilizamos el silencio para escucharnos, y valga la aclaración decirlo, para observarnos sin juicio, para valorarnos, utilizar ese momento de introspección para valorarnos y para amarnos, no para juzgarnos a nosotros o para juzgar a los demás, porque muchas veces nos hemos creído que por estar reflexionando lo estamos haciendo muy bien, cuando lo único que estamos haciendo quizás es aumentar mis juicios, sostener mis justificaciones acerca de por qué lo mío está bien y por qué lo tuyo está mal. Y eso, lejos de ser un observador, se convierte en un juzgador, ¿no? Y no es lo que queremos. Eso nos aleja de nuestro verdadero propósito de conocer, de experimentar la felicidad, de amarnos unos con otros, de aceptarnos tal cual somos sin querer cambiarnos. Por un lado, el observador es aquel que toma conciencia de sí mismo. Imagínense cuando estamos caminando en la calle o cuando estamos en un lugar público y hay muchas personas que están alrededor nuestro, o por lo menos algunas. Quizás yo ni siquiera las estoy mirando, pero hay algo que me dice que alguien me mira. Entonces me doy la vuelta, lo observo y la verdad, alguien me mira. ¿Qué pasaría si de esa misma forma nosotros empezamos a ser nuestros propios observadores? ¿Qué tal si nosotros mismos somos los que comenzamos a pillarnos a nosotros mismos, ¿no? En las acciones del cotidiano, en nuestra forma de pensar, en esa automatización en la que entramos y que ni siquiera nos damos cuenta? Ese es el observador que toma conciencia de sí mismo. ¿Desde dónde toma las decisiones que toma? ¿Desde dónde actúa? ¿Cuál es su verdadera intención para esto? Y no se juzga. Así lo que encuentre sea para conseguir algo. No se juzga. Pero es muy diferente ser honestos con nosotros mismos y saber para qué realmente actúo de la manera que actúo. Eso me transforma en un excelente observador. Reconozco cuáles son mis creencias, qué me motiva a moverme o a tomar estas decisiones. Si no,
Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo es posible que pretenda acceder a esta sabiduría interna, ¿no? A esta guía? Es preciso observarnos, conocernos, para poder así entrar a este lugar donde se encuentran todas las respuestas que intentamos muchas veces inútilmente encontrarlas afuera. El sabio, a diferencia del observador, ya se conoce a sí mismo, pero a su vez tiene este acto de renuncia al conocimiento para poder literalmente aprender más en su momento presente. Gracias al aprendiz es que el sabio se permite entrar en un continuo aprendizaje. Gracias a ese aprendiz, gracias a ese entusiasmo. De esta manera es que nosotros podemos aprender a escucharnos y quizás, para el que le encanta encontrar respuestas, encontrar nuevas respuestas, porque es un poco difícil tratar de tener una nueva mirada cuando en su lugar lo único que estamos haciendo es lo mismo. Muchas veces caemos en hacer lo mismo y pretendemos que la siguiente vez sea diferente, pero eso es un poco absurdo y un poco ridículo. Si sigo haciendo lo mismo, pues los resultados serán los mismos. Todos hemos pasado por ese momento y por esas situaciones. Cuando el sabio reconoce que no sabe nada, también entra un lugar de que para poder acceder a esa sabiduría, tiene que tener la paz perfecta. El sabio reconoce que no sabe nada hasta tener la paz perfecta. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros, como seres humanos emocionales que somos, continuamente estamos expuestos a diferentes cosas, a los ambientes en los que estamos, de la gente que estamos rodeados, el ambiente donde vivimos, y reaccionamos. Pero desde la reacción, muy difícilmente voy a encontrar ese lugar de paz para acceder a mi sabiduría. Entonces, es digno de destacar esto que hace el sabio, ¿no? De decir, no sé nada hasta no tener la paz perfecta. Porque equivale a decir, reconozco que en este momento estoy siendo cegado por muchas telas, por así decirlo, de nuestra percepción que no me permiten ver el regalo escondido que puede tener esta situación. Entonces, se permite el sabio vivir todo ese torbellino de emociones que puede estar sintiendo, enojo, tristeza, asco, una rabia tremenda, decepción, lo que sea que esté viviendo. Y cuando ya la tormenta atravesó, pues bien, regresa a la quietud y sabe que solo desde esa quietud, solo desde esa paz, va a poder acceder a esa sabiduría. Una sabiduría que no esté, por así decirlo, contaminada de juicio. El querer ingresar a este espacio interno de sabiduría que todos tenemos, sin estar en paz o tranquilos, equivale a decir, me veo en el agua turbulenta, ¿no? No termino de ver mi reflejo, el agua se está moviendo demasiado. Y obvio, para poder verme a mí mismo, tendré que esperar a que el agua calme. Si no, voy a ver muchas distorsiones, no voy a ver la verdad dentro de esto que está ocurriendo. Cuando me permito entrar a este espacio de sabiduría y me permito observarme a mí mismo, el cómo me siento ante esto que sucede, accedo a un espacio de sabiduría, porque estoy reconociendo que lo que yo siento es parte de mí. No es a consecuencia de lo que está pasando afuera. El sabio reconoce cómo se siente y que se siente de esa manera
debido a las ideas, a las creencias que sostiene acerca del mundo que ve. Entonces el sabio no necesita pelearse con el mundo, accederá a vivir su experiencia, a sentir lo que tenga que sentir y a reconocer el aprendizaje que está en ese lugar. Muchas veces los maestros que aparecen en nuestras vidas vienen con un disfraz de maestros tormentosos y no nos damos cuenta que en realidad fuimos nosotros mismos los que atrajimos a estos seres para que nos enseñen algo, ¿no? Estos seres que muchas veces parecen maestros tormentosos, lo repito, son espejos, espejos nuestros que aparecen en nuestra vida ante la falta de atención que tenemos para con nosotros mismos. Si yo me encuentro, por ejemplo, en una situación de violencia, donde tengo o al jefe que es violento y me falta el respeto, o tengo una pareja que es violenta conmigo, pues la mayor parte del tiempo creemos que toda la responsabilidad es de los actores y nosotros nos lavamos las manos, no entramos en la ecuación, en vez de agarrar y preguntarnos ¿para qué vivo estas situaciones? ¿No? ¿Para qué sigo aguantando? ¿O para qué me falta el respeto a través de esta persona? ¿Para qué vivo estas situaciones? ¿Para qué se me repiten las situaciones? ¿Qué es lo que no logro ver? ¿Es acaso mi juicio el que me nubla y no me permite ver? ¿Es acaso la condena que yo he hecho de alguna experiencia y que no me atrevo a perdonarla, a perdonarme a mí misma por no haber sabido qué otra cosa hacer? Es de esta manera que nosotros vamos guardando ciertos resentimientos que nos alejan de la paz perfecta de la que habla el sabio. Esa paz perfecta donde incluso puede haber mucho movimiento, una apariencia de caos, pero cuando existe este momento de rendición, de no querer juzgar las cosas, de no querer controlarlas, pues la luz sale, así como sale el arco iris después de la tormenta, después de una lluvia, de la misma manera. Para acceder a este nuestro lugar de sabiduría, es preciso renunciar a querer tener el control, renunciar a querer tener siempre la razón, sobre todo renunciar al conocimiento para así dar lugar a estos nuevos aprendizajes. De lo contrario, pasa muchas veces que no nos movemos del lugar donde estamos y la vida luego viene y nos da una patadita, por así decirlo, para que comencemos a movernos. Y luego creemos que es mala suerte, pero no. Los mensajes que nos proporciona la vida a través de todas las personas que nos rodean, a través de nuestro cuerpo que nos habla, ¿no? Eso que consideramos síntomas o enfermedades, que simplemente son mensajeros para hablarnos de nuestra incoherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Si nosotros nos permitiésemos ver, en vez de personas tóxicas, maestros, ¿no? Maestros que vienen a enseñarnos algo que no nos es tan fácil aprender, pues nos liberaríamos del juicio, podríamos acceder a ese crecimiento, a ese lugar que todos queremos vivir, que es estar felices, estar en paz. No hay ser en la tierra que no quiera eso, ser feliz y estar en paz. Pasa que cada uno escoge diferentes caminos y cada quien elegirá esos caminos de acuerdo a las experiencias que tuvo, a sus creencias, a las creencias del colectivo. Pero bueno, es la experiencia en sí misma y nosotros no somos quienes, la verdad, para tildarla de errónea porque no salió como nosotros quisiésemos. Porque asimismo, en
algo que nosotros podemos considerar fracaso, por así decirlo, sucede cuando nos quedamos observando únicamente la meta, que no se consiguió exactamente lo que yo quería. Y desperdiciamos todo el camino, todo el proceso. Es como si automáticamente desvalorizásemos nuestra vida. Y eso no tiene sentido. Nuestra vida es muy valiosa, ¿no? Es un presente. Y si yo me permito observarlo desde esta presencia, sin juicios, pues no me queda otra que aceptar y ser feliz, ¿no? Es una invitación donde así estén pasando las cosas que estén sucediendo alrededor nuestro, saber que siempre vamos a poder acceder a esta sabiduría interna, a esta observación, para poder luego, si queremos o no, hacer algo al respecto. Pero no nos quedemos simplemente en el hacer. Observemos un poco más qué es lo que tenemos que aprender. Y el hacer o el no hacer, pues vendrá solo luego. Es importante que nos demos cuenta que no es necesario creernos que somos portadores del saber. Cuando yo me considero un portador del saber, dejo de conocer, dejo de aprender, renuncio a mi eterno aprendiz. Hasta la vida siento que se volvería más aburrida, ¿no? Si ya lo sé todo. ¿Dónde quedarían las nuevas experiencias? ¿Dónde quedaría el poder emocionarse con todo aquello que vamos descubriendo? Y es que a veces ponemos tanto énfasis en el conocimiento que no nos permitimos emocionarnos como niños, como si estaríamos viendo algo por primera vez. Nosotros mismos somos los que nos cortamos con nuestra propia felicidad, con nuestra propia emoción. No, porque eso ya lo conozco. Entonces, nos encasillamos y no nos permitimos crecer, disfrutar. Si lo único que precisa nuestra vida en este instante es de nuestra atención, fíjense que qué lindo, ¿no? Solo necesita mi atención. Mi vida solo necesita de eso. Pues bien, ¿para qué esperar a que otro sea el que atienda mis necesidades? ¿Para qué querer que los demás sean los que nos den el reconocimiento o que nos den el valor? ¿Qué tal si nosotros mismos somos los que en este camino del saber qué somos, quiénes somos realmente, somos aquellos que deciden darse el valor, reconocer el esfuerzo que hago, reconocer lo bien que lo hice esta vez, festejarnos a nosotros mismos, sin esperar Katiuska, que... simplemente perdona, recordar, queda un minuto para acabar conferencia y pasamos a preguntas. Perfecto, gracias. Bien, entonces, como un resumen de esto que hablábamos, ¿no? De estos arquetipos, el sabio, el observador, el aprendiz. Me quedo con esta última frase. Practiquemos la voluntad de querer aprender cada día más y no nos creamos portadores del saber. Atendamos nuestra vida sin querer solucionarla porque no es ningún error. Podemos ingresar con las respuestas o las preguntas, mejor dicho. Pues vamos a ir al turno de preguntas y antes de pasar a las mismas, vamos a recordaros, como os decía al principio, informaros de esa próxima gira de Esther en Gema, organizada por Mindalia Giras, la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional. Estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras o también a través del banner superior de la página web. Ahora sí vamos a ir con las preguntas. José Samuel Soto desde Chile nos dice: ¿la observación consciente es lo que los budistas llaman contemplación? ¿Y qué rol juega el amor, como dice un curso de milagros?
Perdón, ¿me puedes repetir la última parte? Se cortó un poco. Sí, la observación consciente es lo que los budistas llaman contemplación. ¿Y qué rol juega el amor, como dice un curso de milagros? Bien, el rol que juega el amor en esta contemplación es muy importante porque nos evita caer en el juicio, sobre todo el juicio a nosotros mismos, porque el juicio a los otros como que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y no está bien tampoco, pero sin amor no entramos a ese lugar de compasión, porque capaz y usamos el espejo para reconocernos a través de los otros, pero una vez que nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, empezamos a juzgarnos y empezamos a ser duros y darnos con el látigo en la espalda, ¿no? Porque precisamente esta observación carece de amor. Juntar la inteligencia con el corazón nos lleva a un lugar donde podemos tomar decisiones amorosas para mí y también para las personas que nos rodean. Y no caemos en la soberbia. Esa sería mi respuesta. Rita Helga Hoffman, desde Argentina, ¿crees que el verdadero saber y la educación formal van por caminos diferentes? Depende de cómo lo veamos, ¿no? Si estamos hablando de educación formal, de qué es, de la forma en la que hemos sido educados nosotros o aquellos que son padres de la forma en la que están siendo educados sus hijos, pues sí son caminos diferentes, porque uno nos habla generalmente, no vamos a decir todos, pero generalmente del tener mucho conocimiento, ¿no? Estudiar un montón, leer un montón, saber de muchas cosas, pero al momento de aplicar eso a nuestras vidas no tenemos idea cómo hacerlo. Entonces, la sabiduría es lo interesante, que no necesita de tanto conocimiento. Uno puede preguntarle a una persona que quizás ni siquiera terminó la escuela, ni siquiera terminó la universidad, le puede pedir un consejo y resulta dándote un consejo maravilloso, ¿no? Y eso es una prueba más de que no se necesita de ese conocimiento. O cuántas veces aquellos que son padres y observan a sus hijos y de repente lo miran y dicen, pero es que este me está hablando como un adulto, ¿cómo puede ser que tenga tanta sabiduría en lo que me está diciendo? Pues precisamente porque la sabiduría la tenemos todos y no depende tanto así de la cantidad de cosas que vayamos aprendiendo. Néstor Jesús Fernández, desde México, ¿cómo determinas si lo que observas es una proyección tuya o es una proyección del otro? Hablando desde la mente dual. Claro, es que nunca dejamos de proyectar. Desde el momento en que nos permitimos ser conscientes que nosotros vemos el mundo a través de nuestros filtros, ¿no? A través de mis ideas, pues nos lleva a un lugar de que siempre vamos a estar proyectando. ¿Por qué? Porque ante una misma cosa son mis ideas, mi conjunto de significados que yo le otorgo a eso que estoy viendo. Me gusten o no me gusten, por lo tanto, siempre voy a estar ante mi propia proyección. Y si vamos a hablar de qué es lo que nos dice el otro, pues pensemos en que todos somos puntos de conciencia, ¿no? Que el que tengo delante de mí es alguien que me recuerda una parte que todavía piensa igual que el otro. Eso también nos ayuda a ingresar en este lugar de paz. Porque si, por ejemplo, no sé, yo me encuentro con una persona que, que me dice, ah, eres un estafador, ¿no? Y quizás yo no soy un estafador. Sin embargo, si me encuentro con este espejo hablándome de esa manera, también puedo utilizar eso a mi favor y decirme, ok, si me encuentro con esta persona y yo no estoy separada de nada desde este concepto de unidad, pues esta persona me está recordando una parte mía que cree que estafa o que cree que se estafa, una parte mía que todavía se ha creído eso, de tal manera que puedo usar la proyección del otro y también puedo usar mi proyección para reconocer los juicios que hago acerca del otro, que sé que me van a estar hablando de mí misma, ¿no? De lo que hago o de lo que no hago, de lo que me permito o de lo que reprimo.
Néstor Jesús Fernández también nos pregunta, en tu práctica de observación, ¿hasta qué nivel consideras que has dejado de juzgar? Pues no dejamos de juzgar los juicios, así sean juicios de valor, pues al entrar en este observador nos pescamos a nosotros mismos. Pasa que ya no nos los tomamos en serio, ya no nos enojamos por eso, porque a ver, al tener una mente conformada la mayor parte de un inconsciente y apenas nuestro consciente chiquitito, siempre nos vamos a ir pescando con nuestras propias reacciones, de tal manera que si me pesco juzgando, pues no aplico el látigo, simplemente me río y festejo. ¿Por qué no? Porque estoy siendo consciente de que una vez más estaba entrando en modo automático y antes ni siquiera me daba cuenta, por lo tanto es un motivo de festejo. Esa es la forma en la que intento, por lo menos yo, llevarlo en el día a día. Vamos a ir con la última pregunta. Sonia Andrés Robledo nos dice desde Chile, ¿cómo llegas a ese estado donde la conciencia actúa sin distorsión, sin un yo friccionado por la ilusión? ¿Basta solamente autoobservarse? Como decía antes, y también es una enseñanza de un curso de milagros, cuando nosotros nos permitimos ingresar a ese estado de paz, es muy posible que podamos encontrar respuestas de paz que nos lleven a tomar buenas decisiones y buenas elecciones. Mientras que si yo intento, por ejemplo, estoy muy enojada porque por algo que ha sucedido, me han chocado el auto, ¿no? Y intento encontrar las respuestas desde ese lugar, pues lo más obvio es que si estoy en enojo, solo suelte enojo, voy a tirar mis dardos de enojo, queriendo encontrar tranquilidad, no tiene sentido. Siento que es preciso acceder a la paz, ¿no? A la tranquilidad, al calmar la mente del juicio hacia el otro y hacia mí, para que en esa observación, sin posicionarme en que sea bueno o en que sea malo, pueda escuchar mi verdad. El verdadero motivo, la verdadera razón del para qué respondo de esta manera o del para qué actúo de esta manera. Creo, en mi humilde opinión, que solo soltando nuestras opiniones y literalmente decir, pues no sé nada de esto, dejo de pelearme con lo que está pasando y puedo acceder a mi silencio interior, a esa guía interna, y también reconocer que si la decisión que estoy tomando me hace sentir paz, pues es una decisión que va por ese camino del amor y no tanto así de la ilusión. Eso se siente, no hay cómo ponerlo en palabras, porque decidimos algo y si sentimos esa paz, esa tranquilidad, pues vamos por buen camino. El corazón siempre es el que nos dirige. Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Katiuska, por esta información. Ha sido vista en países, estoy mirando aquí, como Chile, Argentina, España, Bolivia, Colombia, México o Francia. Hemos llegado al final de las preguntas. Si te ha gustado esta conferencia, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más invitadas y temas como el de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Katiuska para que se despida de todos vosotros. Muchas gracias, John, y muchas gracias, Mindalia, por permitirnos y darnos este espacio, ¿no?, de reflexión para compartirlo con todas las personas que se encuentran acá y con todas las personas que se acercan a este canal, sabiendo que es un lugar donde van a poder encontrarse a sí mismos. Muchas gracias y hasta una próxima. Recordaros para finalizar, muchísimas gracias, Katiuska. Recordaros para acabar que podéis colaborar con nosotros con Mindalia suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias.
y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.